En este vídeo voy a presentar algunos sensores de velocidad angular. En este caso, lo que van a medir el dispositivo sensor, en vez de ser una posición como era en el vídeo anterior, lo que va a medir es una rotación, una velocidad de rotación. Esa velocidad de rotación, en algunos casos, el propio sensor, lo que va a través, o sea, con todo el conjunto de transductor, lo que va a hacer va a ser convertirlo a un voltaje para poder ser realimentado a la entrada. En otros casos, esos sensores de velocidad angular necesitarán de algún acondicionador, de algún demodulador de señal para convertirlo en un voltaje, en una señal eléctrica y con el mismo fin, poder acoplarlo a la entrada. Estos elementos van a formar parte de lo que son los servomecanismos. Como hemos visto, es un servosistema en el cual tenemos aquí un motor que tiene que mover una carga y un elemento tacométrico, un taco generador, lo que va a hacer va a ser captar esa velocidad angular, esa velocidad con la que va a girar la carga y a través de un voltaje devolverlo a la entrada. Si la señal de consigna que nosotros hemos dado al servosistema de velocidad angular no coincide con lo que está captando el tacogenerador, va a haber una señal de error que va a hacer que el servosistema reaccione para acoplar, adaptar la velocidad a la que se requiere según la señal de consigna que le hemos dado, hasta que la señal de error desaparezca, momento en el cual se considera que el sistema está en equilibrio y la carga estará girando a la velocidad que se le ha asignado. Bien, como sabemos, en los generadores la fuerza electromotriz que se va a generar va a depender de la forma constructiva del generador, del flujo, del campo inductor y de la velocidad de giro. Bien, entonces vamos a ver un clásico tacómetro de corriente continua. Aquí tenemos una foto de uno de ellos. Como vemos, se puede tratar de elementos suficientemente pequeños para incorporarlos en equipos electrónicos. En este caso, fijémonos que tenemos un tacómetro que tiene un diámetro de 2,5 centímetros y tiene 4 de altura. Bien, en este caso los tacómetros de corriente continua en general son de excitación independiente, constituidos por un imán permanente. O sea, no hay que aplicarle ninguna corriente para conseguir el campo inductor. Entonces, el eje de este inducido se va a conectar a la parte de la cual se quiere medir las revoluciones y nos va a dar una fuerza electromotriz que va a ser función, es decir, el voltaje que tengamos aquí va a ser función de las vueltas de las revoluciones por minuto a las que gire la carga. Bien, con este tacogenerador, entonces, podemos determinar tanto la velocidad de giro de la carga como el sentido en el cual está girando la carga. Para ello, para indicar un cambio de sentido en la carga, lo que va a hacer el tacómetro, el generador tacométrico, va a ser simplemente cambiar la polaridad que entrega entre sus terminales. Bien, otro tacómetro de corriente alterna, bueno, uno de tantos que hay, es este tipo que tenemos aquí. Este tipo se basa en un vaso de arrastre que es una pieza, como vemos aquí, un cilindro hueco, que suele ser de cobre o aluminio. Bien, aquí tenemos un corte de lo que es un tacómetro, un tipo de tacómetro de corriente alterna. Se trata de un elemento que tiene dos estators, un estator externo
y un estator interno. Interno porque ese estator va dentro de este vaso de arrastre. Esto que tenemos aquí sería el vaso de arrastre y aquí conectaríamos la parte móvil de la cual queremos medir sus revoluciones. Entonces básicamente lo que va a ser esto va a ser un transformador con un primario que va a ser el estator interno, donde se aplica una corriente alterna de referencia, y un secundario que va a ser el estator externo, donde vamos a obtener una salida. Bien, ¿cómo funciona este tacómetro? Si el vaso de arrastre no se mueve, al aplicar un voltaje de referencia en el primario, en el estator interno, se producirá un flujo magnético a través del circuito magnético compuesto por el estator externo. Bien, el bobinado del estator externo con respecto al bobinado del estator interno está desfasado 90 grados espaciales. O sea, geométricamente tenemos 90 grados de diferencia entre un bobinado y otro bobinado. Entonces, si el vaso de arrastre no se está moviendo, es decir, las revoluciones por minuto del elemento que quiere medir son 0, vamos a tener un circuito magnético en el cual las líneas de fuerza van a atravesar paralelas al plano que compone el bobinado del estator externo. Esto que tenemos aquí sería el bobinado del estator externo. Esto que tenemos aquí es el bobinado del estator interno, es decir, lo que hace de primario, donde se aplica el voltaje de referencia. Y esto que tenemos aquí circular sería el vaso de arrastre. Entonces, en ausencia de movimiento, se trata de un transformador en el cual, al estar las dos bobinas desfasadas 90 grados geométricos en el espacio, pues el circuito magnético, las líneas de fuerza generadas por el primario van a ser paralelas al plano del bobinado, al plano de las espiras del bobinado, con lo cual no se induce ninguna fuerza electromotriz en ese secundario. Bien, en el momento que esto empieza a girar, se va a producir, como es de metal, es de cobre o aluminio, se van a generar unas fuerzas electromotrices en este vaso de arrastre. Estas fuerzas electromotrices van a generar unas corrientes, dado que es metálico. Y esas corrientes, como ya sabemos, lo que van a generar va a ser un campo magnético. Campo magnético que va a reaccionar con el campo magnético que hay entre el primario, el estator interno, y el secundario. Bien. Este campo magnético que va a generar el campo de arrastre va a modificar ese campo normal que había antes, de tal manera que aparte de modificar la intensidad de ese campo magnético, también va a modificar la trayectoria geométrica que tiene el campo magnético. De tal manera que ahora ya las líneas de fuerza, el flujo no atraviese paralelo al plano de la bobina del estator externo, sino que pase con cierto ángulo. Bueno, pues esto de que pase con cierto ángulo, lo que va a hacer es que va a generar una fuerza electromotriz en el secundario, en el bobinado del estator externo. Esas fuerzas electromotrices que se van a generar en el bobinado del estator externo va a depender de la velocidad con la que gire el vaso de arrastre, dado que el campo que va a crear este vaso de arrastre va a ser mayor o menor dependiendo justamente de esa velocidad de giro. Y además, esas líneas de fuerza de ese campo, la modificación que va a sufrir también va a depender de si está girando en un sentido o está girando en sentido contrario. Eso quiere decir que midiendo las fases que vamos a obtener en el bobinado secundario, es decir, en el estator externo, con respecto a la fase de la corriente de referencia del primario, y midiendo la amplitud de esos voltajes se puede determinar el sentido de giro al que está girando el vaso de arrastre
y también la velocidad a la que está girando ese vaso de arrastre. Es decir, la velocidad a la que está girando la carga que tiene conectada aquí. Bien, tenemos otro tipo de tacómetro de corriente alterna que puede ser, por ejemplo, un generador síncrono. Un generador síncrono sabemos que si se le hace girar a estas revoluciones me va a generar un voltaje con esta frecuencia. Es decir, en este caso tengo un generador síncrono trifásico, por lo tanto se generará en el bobinado trifásico del estator por el movimiento que se le aplique al rotor de la parte que queremos medir, del elemento del cual queremos medir su velocidad angular, va a generar unas corrientes con esta frecuencia. Esas corrientes van a depender de dos factores. Uno de ellos va a ser la velocidad de giro, cuanto más velocidad, más voltaje, y otro factor va a ser también la frecuencia. Cuanto más frecuencia, a la hora de rectificar esta señal trifásica, también más voltaje. Es decir, que hay una relación directa en el momento que rectificamos estos voltajes trifásicos, hay una relación directa entre la velocidad y el voltaje de continua que vamos a obtener en él. Bien, por otro lado, este sistema de generador síncrono se puede también utilizar de forma independiente a un servosistema, con un medidor directamente de revoluciones de un elemento rotatorio. Para ese caso, simplemente conectamos este generador síncrono que va a dar una frecuencia proporcional a las revoluciones a la que se está moviendo su rotor, lo conectamos a un motor síncrono exactamente igual que el generador síncrono. Eso quiere decir que aquí vamos a el estator, vamos a tener un campo magnético giratorio cuya velocidad de sincronismo va a ser la dada por la frecuencia que le viene del generador, es decir, esta que tenemos aquí. El rotor, por lo tanto, se va a mover justamente también a esa velocidad síncrona. Bueno, podemos decir que la velocidad que está midiendo el generador de este elemento conectado aquí es la misma que a la que va a girar a una distancia determinada, cuya información se le ha pasado a través de unos hilos eléctricos, se va a mover este rotor a la misma velocidad que este rotor. Bien, ¿qué hago con este movimiento? Este movimiento lo llevo a un imán permanente y ese imán permanente lo hago girar dentro de un vaso, más o menos como el que hemos visto anteriormente. Entonces, al girar internamente, el vaso que es de cobre o aluminio, se van a inducir fuerzas electromotrices. Al ser de metal, se van a inducir corrientes que van a generar un campo magnético. Campo magnético que lo que va a hacer es forzar al vaso a que gire en la misma dirección que está girando el imán para contrarrestar, oponerse a la fuerza que provoca esa acción. Digo, va a intentar girar porque el movimiento que va a tener este vaso va a estar limitado por un muelle antagonista. Ese recorrido va a estar limitado por un muelle antagonista que va a hacer que ese vaso se mueva pues el correspondiente recorrido que puede tener una aguja en un indicador. Por lo tanto, podremos medir a través de este sistema tacométrico de síncrono la velocidad de entrada, las revoluciones por minuto, las podremos visualizar directamente a través de un indicador mediante, repito, este sistema tacométrico. Otro elemento bastante utilizado para la medida de velocidad angular es el pick-up. El pick-up
de velocidad angular. Bien, ¿cómo funciona este elemento? Vemos que se basa en un imán permanente con su norte y sur, que tiene un recorrido según esta trayectoria. Y dentro de, añadido a ese imán, tenemos un núcleo ferromagnético que tiene un bobinado. Bien, los pick-up van unidos a un elemento dentado. Ese elemento dentado va unido a la parte, al eje, del cual se quiere medir la velocidad de giro, la velocidad angular. Entonces, al pasar a hacer el campo magnético, las líneas de fuerza, este recorrido, vamos a tener dos casos. Que pille una zona donde no hay diente de esa rueda dentada, con lo cual la reluctancia será mayor. El otro caso es que pille un diente de esa rueda dentada, con lo cual la reluctancia ahora del circuito magnético será menor. Entonces, ese movimiento es captado por esta bobina. Cada vez que pase por un diente o no diente, lo que vamos a tener es variaciones de las líneas de fuerza, del campo magnético a través del circuito magnético, lo cual capta el bobinado para darnos una salida. Estos elementos suelen trabajar de dos maneras, o suelen ser de dos tipos. Uno que es el pasivo, que simplemente lo que hace es coger y según el voltaje que tengamos en la salida, pues darnos las revoluciones por minuto. Vemos que el voltaje que se va a generar en esta bobina va a venir dado por la variación del flujo con respecto al tiempo. Cuanto más rápida sea esa variación de flujo respecto al tiempo, más voltaje tendremos. Claro, esa variación de flujo respecto al tiempo va a depender de la velocidad con la que esté girando esta rueda dentada, que va a ser la que va a ir dando variaciones del campo magnético para que lo detecte la bobina. Ese sería uno de los tipos. Otro tipo es el activo. El activo es un poco más sofisticado, ya para tratamiento digital. Lo que hace es cada una de estas variaciones que tiene la bobina, convertirlo en una onda cuadrada. Es decir, aquí vamos a tener picos de voltaje generados en la bobina debido a la variación que va a tener el campo magnético. Bueno, pues esos picos o esas perturbaciones se convierten en una señal cuadrada. Esa señal cuadrada lo que se hace es procesarse en forma digital y contar cuántos ciclos por segundo, por minuto o como interese ocurren y de esa manera medir la velocidad angular del elemento que esté conectado a esta rueda dentada. Vamos a ver sensores capacitivos. Sensores capacitivos se basan en la variación de la capacidad en una especie de condensador. Sabemos que la capacidad de un condensador viene dada por la permitividad del dieléctrico, por la superficie de las placas que forman el condensador y por la distancia que separa esas placas del condensador. Bueno, pues podemos variar la capacidad, por ejemplo, variando la distancia D. Variando la distancia D quiere decir que las placas se alejen más o menos relativamente una de la otra, que sería este caso, manteniendo el mismo dieléctrico y manteniendo la misma superficie de placas. El problema que tiene esto es la poca linealidad que tiene esa variación de capacidad con el desplazamiento. En este caso, de esto hace uso, por ejemplo, los sensores de proximidad. Una placa queda fija, la otra se desplaza y con eso se puede, con el desplazamiento de la placa, con la variación de la distancia, varía la capacidad. Midiendo esa capacidad se puede saber la distancia a la que está una placa de la otra. Bien, otros métodos
que se acercan más, mejora la linealidad, es por ejemplo trabajar con la superficie de las placas. Cuando se habla de la superficie de las placas, se habla de la superficie de las placas que tienen el dieléctrico entre ellas. Es decir, si yo tengo dos placas y las cuales las modifico desplazándolos según esta dirección de A, dejo solamente media placa dentro y otra media placa fuera, y abajo lo mismo, solamente se tiene en cuenta la superficie de la placa que tiene ese dieléctrico. Por lo tanto, estaría con esta forma de capacidad, es decir, el dieléctrico sería el mismo, en el eje A habría sufrido una variación por el desplazamiento, B continuaría igual y la distancia, por supuesto, no le ha variado. Otra forma es que varíe esto mismo en el eje B, es decir, que varíe las placas, en vez de ponerlas todas con toda su superficie, pues parte de la placa nada más. Otra tercera opción es que lo modifique según los dos ejes, según A y B. La distancia en los tres casos sigue siendo la misma. Simplemente lo que hago es poner más o menos superficie de las placas o que cubran el dieléctrico. Bien, también otra opción utilizada con los sensores capacitivos es no solamente considerar la parte de condensador con un dieléctrico determinado, sino también considerar el otro condensador que queda, aunque entre medias de las placas tengamos aire, que sería esta parte de aquí abajo. Supongamos, por ejemplo, que trabajamos en el eje, la dirección de A. Ponemos media placa superior hasta la mitad del dieléctrico y aquí lo mismo, media placa inferior hasta la mitad del dieléctrico. Todavía tendremos otra media placa fuera que no está cubriendo el dieléctrico, pero es que estas dos placas que están fuera también forman parte de un condensador. Aquí lo que variaría sería la permitividad del dieléctrico. Aquí tendríamos un dieléctrico determinado y aquí tendríamos dieléctrico el aire. Es decir, trabajando con dos condensadores. Bien, vamos a ver el sensor de presión. ¿En qué se basa el sensor de presión? Bueno, pues tenemos dos placas flexibles en una tubería por donde circula un fluido. Cuando hay un aumento de presión, el fluido va a presionar sobre las placas y las placas van a sufrir una deformación. Bueno, en este caso estaríamos trabajando sobre el eje D, midiendo esa deformación del eje D. Vamos a tener una variación de capacidad en el condensador y mediante un circuito conformador de señal podemos medir exactamente cuánta presión, haciendo la correspondiente equivalencia y el correspondiente proceso, a qué presión está sometido las paredes en esta tubería. Otra aplicación, sensores de aceleración. En este caso se trata de un condensador, dos placas y un disco central también metálico. Es decir, en este caso estamos hablando de lo que se llama condensador diferencial, que lo que hace es, ponemos un elemento del cual se quiere medir la aceleración en el disco y lo que se hace es medir las distancias hacia un lado o hacia otro. Es decir, en este caso mediríamos aceleración en el eje vertical, con lo cual cuando el condensador sufre una aceleración en un sentido, hay una diferencia de capacidades entre los dos condensadores y lo mismo de antes, procesando esa diferencia de capacidades, pues se puede determinar el nivel de aceleración y el sentido de esa aceleración. Bien, tenemos otros sensores capacitivos utilizados para medir nivel. En este caso utilizamos un condensador cilíndrico cuyas placas son la parte externa e internamente tenemos otro cilindro que forma la otra placa, es decir, estos dos cilindros concéntricos serían la placa del condensador. Entonces,
para medir el nivel tendremos la permitividad del aire, ya la conocemos. La distancia entre las placas va a ser siempre constante. La superficie también va a ser constante. Lo único que nos queda en este caso es, o lo único que va a variar en este caso va a ser la permitividad. Vemos que hay hasta donde cubre el líquido, el dieléctrico entre las dos placas, es ese líquido. Y donde no hay líquido, el dieléctrico es el aire. Entonces, midiendo las capacidades y haciendo una relación de capacidades entre uno y otro condensador, pues se puede determinar en todo momento a qué nivel está ese líquido.